¿Sabes qué tienen en común el Ave María, el Niño Perdido, el Buen Samaritano y el Hijo Pródigo? La respuesta es sencilla: Lucas. Todos estos textos son exclusivos del Evangelio de Lucas. Y hoy voy a hablarte de este maravilloso Evangelio que estoy seguro te va a encantar y querrás saber más de él. Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. Los saluda Lucas, el médico querido. Así dice San Pablo en su saludo final de la carta a los Colosenses, pero también menciona a Lucas en 2 de Timoteo 4:11, cuando dice: el único que está conmigo es Lucas. Y en la epístola a Filemón, versículo 24, cuando menciona a sus colaboradores, Marcos, Aristarco y Demas. Hoy en Rutas Bíblicas quiero hablarles sobre el evangelio que este médico escribió. El Evangelio de Lucas ocupa el tercer lugar en los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, el segundo Marcos y el tercero Lucas. Y sabemos por San Ireneo que su Evangelio recoge la predicación de Pablo, ya que Lucas era compañero de misiones de este apóstol. Hasta aquí me parece importante resaltar esto. Lucas no fue uno de los 12 discípulos, pero sí que es evangelista. Les quiero compartir lo que dice Ireneo sobre Lucas en su obra Adversus Hereses. Esto es en latín para decir contra las herejías. Esta obra, Adversus Hereses, se escribió alrededor del año 180, es decir, en el siglo II después de Cristo. Y San Ireneo dice lo siguiente: Lucas, el compañero de Pablo, escribió en un libro el evangelio que él predicaba. Y cosas similares también afirman Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Eusebio y San Jerónimo. Hay también un escrito que se llama el Fragmento Muratoriano, o que también lo llaman el Canon de Muratori. Este escrito, este fragmento, ¿por qué es importante? Porque se considera la lista más antigua de los libros que son considerados canónicos del Nuevo Testamento. Es decir, es una lista donde vienen los libros del Nuevo Testamento que se consideran inspirados por Dios. Y en este escrito, el Fragmento Muratoriano también habla de Lucas. Dice lo siguiente: que Lucas era médico y después de la ascensión de Cristo fue tomado por Pablo. Escribió según lo que había oído, ya que él tampoco conoció al Señor en carne mortal. Y así, habiendo indagado lo que estuvo a su alcance, comienza a tratar desde el nacimiento de Juan. Como vemos, aquí tenemos ya 2 testimonios sobre quién era Lucas y qué fue lo que escribió. Tenemos el testimonio de San Ireneo de León y tenemos el testimonio del Fragmento Muratoriano, los dos bastante antiguos. Y en cuanto a la fecha en que se escribió este evangelio, los estudiosos se inclinan entre los años entre el 67 y el 80. Los argumentos son más que nada de carácter interno. Cuando tú lees la obra de Lucas, en este caso su evangelio, y los Hechos de los Apóstoles, ya que Lucas escribió estos 2 libros, te das cuenta que presenta el punto de vista de alguien que le tocó vivir el vigor y la expansión del evangelio. Entonces, si consideramos que Lucas era joven cuando comenzó a seguir a los primeros apóstoles, quiere decir que hacia los años 80 ya sería lo suficientemente maduro como para escribir una obra tan equilibrada como esta que estamos estudiando, el Evangelio de Lucas y próximamente los Hechos de los Apóstoles. Veamos ahora
la estructura y el contenido del Evangelio de Lucas. Lo vamos a ver así como a grandes pinceladas, porque el Evangelio es bastante largo y pues no, en un podcast de 20 minutos no se puede ver todo, pero nos puede ayudar ver una estructura general. El Evangelio de Lucas podemos verlo como un viaje que Jesús hace desde Galilea a Jerusalén. Entonces veamos, Galilea en el mapa estaría en el norte y Jerusalén estaría en el sur. Entonces en el Evangelio de Lucas estamos viendo el recorrido que hace Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, y lo podemos dividir en 4 secciones. La primera sería la presentación del Evangelio. La segunda sería el ministerio de Jesús en Galilea. La tercera parte, el ministerio que ya es subiendo a Jerusalén, es decir, en la trayectoria, el camino. Y por último, la cuarta parte, el ministerio en Jerusalén. Eso sería, si lo queremos ver así, en 2, 3 patadas, como decimos, o en 2, 3 pinceladas, es presentación, ministerio en Galilea, subida a Jerusalén y el ministerio en Jerusalén. Eso es a grandes rasgos la estructura de Lucas, y vamos a ver un poco de cada una. Vamos viendo la presentación. Haz de cuenta que esta primera parte del Evangelio funciona como los primeros capítulos de una serie. Ya ves que en los primeros capítulos te van presentando los personajes principales y te va atrapando para que quieras saber más de la historia. En la presentación, que serían los primeros 4 capítulos, los primeros 3 capítulos y un poco del 4º capítulo de Lucas, tenemos donde se narra la infancia y el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista, ellos dos. Pero también encontramos la anunciación y conocemos también la visitación de María a su prima, y de hecho de estos 2 acontecimientos tomamos las palabras del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. O lo que le dijo su prima, bendita eres entre todas las mujeres. Estas son palabras que se encuentran en el Evangelio de Lucas. Y ya lo último que nos dice Lucas de la infancia de Jesús es cuando tiene 12 años y va con sus papás a Jerusalén, y el niño termina perdiéndose en el templo, pero ya después lo encuentran, ¿no? Estas narraciones no las vamos a encontrar ni en Mateo ni en Marcos, son exclusivas de Lucas. Entonces ahí termina la infancia de Jesús. Y después hay un hueco enorme y hace un salto Lucas en el tiempo cuando Juan y Jesús ya están grandes y se nos presentan los preparativos para el ministerio que va a desempeñar Jesús. Y aquí hay 2 elementos muy importantes en esta preparación. El bautismo de Jesús, que es bautizado por Juan en el río Jordán, y posteriormente las tentaciones que Jesús tiene en el desierto. Después de esto, ya puede Jesús comenzar su ministerio en Galilea. Esa es la presentación. La segunda parte, que es el ministerio de Jesús en Galilea, aquí se va a narrar cómo todo comienza en Nazaret, que es donde Jesús se crió, donde creció. Jesús va a la sinagoga, como es su costumbre todos los sábados, se levanta a hacer la lectura y le dan el libro del profeta Isaías, o le dan el rollo del profeta Isaías, y lo lee. Y el pasaje que lee Jesús vendría siendo su programa de acción, es decir, todo lo que él va a realizar en su ministerio. Y lo que el Señor Jesús leyó en ese momento fue lo siguiente, que está en Lucas 4, 18 19. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Después de esto, Jesús hizo una predicación
que no le agradó mucho a las personas. De hecho, hasta intentaban aventarlo de un cerro, pero él se fue de ahí y se puso a poner en obra su ministerio. ¿Y qué se puso a hacer Jesús? Jesús se puso a hacer milagros, curaciones, perdonar pecados, predicar. Y algo muy especial, empezó a formar su equipo. Llamó a 12 hombres para que estuvieran con él, para que fueran sus discípulos y para irlos capacitando para la misión que les iba a encomendar. Esa es la segunda parte. La tercera parte es el ministerio en la subida a Jerusalén, es decir, ya el camino que Jesús emprende hacia Jerusalén. Esta parte es la más significativa del Evangelio de Lucas. Es bastante larga, porque si la comparamos con Mateo y Marcos, cuando Mateo y Marcos hablan de este viaje a Jerusalén, lo narran en 2 o 3 capítulos y ya está. En cambio, Lucas ocupa 10 capítulos, o sea, es mucho más larga. Pero es una sección muy rica, donde recoge muchas enseñanzas que solamente están en este evangelio. Es un evangelio hermoso, muy bien escrito, muy bien el griego que maneja y muy padres, muy bonitas las enseñanzas que maneja. Tenemos la parábola del buen samaritano, las parábolas de la misericordia, que serían la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Las parábolas del fariseo y el publicano, y la del rico y Lázaro el mendigo. En estas enseñanzas vamos a encontrar los rasgos que distinguen el Evangelio de Lucas. Son las siguientes: oración, misericordia, la universalidad de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es para todos. La alegría de la conversión y el contraste entre la riqueza y la pobreza. Entonces, aquí en esta parte vamos a encontrar una riqueza muy grande. La verdad que cada parábola merece un programa porque en ella sola hay mucho que decir de cada una. Esa es la segunda parte, muy muy rica. La tercera parte es el ministerio ya en Jerusalén, cuando ya Jesús llega a Jerusalén. Esta parte en estructura se parece mucho a Mateo y a Marcos, pero ya Lucas le va metiendo su propio estilo. Va iniciando cuando Jesús entra en Jerusalén y cuando purifica el templo, que expulsa a los vendedores. También las controversias que tiene con las autoridades religiosas. Un discurso escatológico, es decir, sobre el final de los tiempos. Y concluye con la narración de su pasión y resurrección. En toda esta parte, Lucas va a destacar ciertos rasgos de Jesús: su oración, su piedad y su misericordia. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. O cuando está en oración en el Monte de los Olivos, ahí está destacando la oración de Jesús. O por ejemplo, la piedad, cuando Jesús se acerca a Jerusalén y cuando mira la ciudad llora por ella, se lamenta por ella. Y la misericordia, por ejemplo, cuando cura al siervo del sumo sacerdote, porque resulta que cuando quieren agarrar a Jesús, uno de los que están ahí con él le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote y Jesús lo detiene y le dice: basta, y el Señor le cura la oreja. En pocas palabras, Jesús se nos presenta como un modelo de conducta para todos nosotros. Y ya esta parte va a concluir con la ascensión de Jesús, es decir, cuando el Señor sube al cielo. Pero antes de elevarse, les hace un mandato a sus apóstoles: permanecer en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y es aquí donde quisiera decirte que la obra de Lucas no termina con el Evangelio. El Evangelio es la primera parte. La segunda parte, o si quieres manejarlo, la segunda temporada, son los Hechos de los Apóstoles. Es decir, donde termina Lucas, comienza el libro de los Hechos, que es donde se narra la predicación y las obras que realizaron los apóstoles en el nombre de Jesús. Bueno, estas son las 4 partes del Evangelio de Lucas.
nos estamos acercando al final de este podcast y yo creo que sí es bastante información. Estamos tratando de ver como a grandes pinceladas el Evangelio de Lucas, pero vamos haciendo un resumen para tener las ideas y puntos clave. Primeramente, no hay que olvidar que Lucas fue un colaborador de San Pablo y en su Evangelio recoge la predicación de San Pablo. Este Evangelio fue escrito entre el 67 y el 80 después de Cristo. Podemos dividir el Evangelio en 4 partes. Primera, presentación. ¿Qué se encuentra ahí? Nacimiento e infancia de Juan el Bautista y Jesús, el bautismo y las tentaciones en el desierto. Basta. Segunda parte, el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Qué encontramos ahí? La predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, sus milagros, sus curaciones y cuando llama a sus 12 discípulos. Tercera parte, el ministerio en la subida a Jerusalén. ¿Qué hay aquí? Es más extenso que en los otros evangelios y está lleno de contenido exclusivo de Lucas. Ya está. Cuarta parte, ministerio en Jerusalén. Se narra la pasión, la resurrección, la ascensión y el mandato de permanecer en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Y ya está, ese sería el resumen. Lucas, colaborador de Pablo, Evangelio se escribió entre el 67 y el 80. Se divide el Evangelio en 4 partes: presentación y el viaje que recorre desde Galilea, subiendo a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén. Eso es lo que hemos visto a grandes rasgos. Hemos llegado al final de este podcast, pero antes de irnos quisiera saludarlos y también darles unos avisos. Primeramente, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando en diferentes países, especialmente en mi México querido, y las personas de mi diócesis, amigos y familiares que están promoviendo este podcast. La verdad que les agradezco mucho. También quiero agradecer a los que nos están escuchando en Estados Unidos, en Italia, en España y en Alemania. En estos países tengo amigos y familiares y que también siguen este contenido y la verdad que les agradezco mucho que lo están escuchando y que lo promueven. Me da mucha alegría. Y también les quiero compartir algo que me sorprende mucho porque vemos que también tenemos audiencia, poca, pero hay, en Irlanda, Nicaragua y Turquía. Si nos están escuchando de estos países, ojalá podamos seguir brindándoles contenido de calidad y que sea significativo para ustedes. Saludos también para ustedes que nos escuchan ahí. En la versión Spotify de este podcast he puesto una encuesta. ¿Para qué? Ahí les estoy preguntando en la encuesta qué tema les gustaría escuchar en nuestro próximo episodio. Les he propuesto algunos pasajes del Evangelio de Lucas para que podamos profundizar en ellos. Yo les presento las opciones, pero ustedes votan por la que les llama la atención. Y en base a la propuesta que más votos tenga, ese va a ser el programa de la próxima semana. Bueno, pues también otra cosa es que en la descripción de este podcast vas a poder encontrar una síntesis de este episodio. Yo les dije ahorita las partes del Evangelio, pero para no enrollarlos mucho, no les quise decir en qué capítulos y versículos se encuentra cada parte. Ahí en la descripción, ahí viene. Y también puse links o enlaces a algunos textos que mencioné. Por ejemplo, la obra Adversus Hereses de San Ireneo y el fragmento muratoriano. Ahí puse los links para que tú puedas leerlos, así como también una lista de la bibliografía que consulté para hacer este podcast. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes porque también nos encontramos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Nos buscas como Rutas Bíblicas y ahí vas a ver el logotipo típico como el que viene en la portada de este podcast. En Facebook e Instagram estamos tratando de publicar más contenido, por ejemplo, fotos, reels o también una breve reflexión sobre el Evangelio de domingo. Así que contenido que no se escucha aquí, ahí lo puedes ver también. Y desde esas plataformas, pues me pueden enviar un mensaje y me pueden mandar sus sugerencias, sus dudas, sus comentarios, lo que quieran.
Y bueno, si les ha gustado este podcast, te invito a que nos califiques, te suscribes y nos compartas a quien tú quieras. Yo soy su hermano, el padre Germán Arredondo, y esto es Rutas Bíblicas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.